Ok, muchachos, y dándole continuación con nuestro tema del día de hoy, tenemos el tema de los prefijos y los sufijos. Pero, ¿qué son los prefijos y los sufijos? Porque hace ratito mencionábamos mucho que eran los prefijos. Nos dice, los prefijos y los sufijos son los principales tipos de afijos que existen. Estos se diferencian el uno del otro por el lugar que ocupan respecto a la raíz léxica. Los prefijos se ubican antes de la raíz y los prefijos después de la misma. Pero, ¿qué es la raíz léxica? Ahorita llegaremos a ese punto. Además, los prefijos poseen una mayor carga léxica, o sea, una mayor cuota de significado propio. Y por eso, en muchos casos pueden usarse como palabras en sí mismo, ¿sí? Como el prefijo ex, que significa algo que ya no es, o el prefijo pre, antes de. Los sufijos, estos carecen de esa carga de significado propio y solamente poseen sentido gramatical, o sea, adquieren sentido dentro del contexto de la lengua. ¿Qué quiere decir esto? Los afijos son estas morfologías o derivaciones de una raíz léxica, o sea, de una palabra, y en la cual nosotros podemos escribir palabras nuevas, ¿sí? Los prefijos nos dicen se ubican antes y los sufijos se ubican después de la raíz léxica. Pero la mayor diferencia que tienen es que los prefijos poseen una mayor carga léxica, o sea, una mayor cuota de significado propio. O sea, que a través de los prefijos yo puedo crear palabras que tengan un significado completamente diferente del de la raíz léxica, mientras que el sufijo solamente tiene sentido gramatical, o sea, en la escritura, pero su significado no tiene un cambio en sí. Y vamos nosotros entonces a explicar cómo funcionan los prefijos y cómo funcionan los sufijos. Para esto, vamos borrando aquí esta información para poder hacer mención de ella. Tenemos de diferentes tipos de prefijos y de sufijos, ¿sí? Pero lo importante de esto es entender cómo funcionan cada uno de estos, dado que dentro de su examen sí es importante que ustedes reconozcan cuál es uno y cuál es otro, y sobre todo que sepan cómo identificarlos. Nos vamos entonces, primeramente nos dice que tenemos que el prefijo se escribe antes y el sufijo va después. Y al centro tenemos lo que conocemos como raíz léxica. O sea, la palabra. ¿Y qué palabra vamos a utilizar nosotros? Podemos utilizar casi cualquier palabra que se encuentre dentro del idioma. Aquí hay que ser muy cuidadosos en ese aspecto de utilizar palabras que realmente existan. ¿Cómo, profe? ¿Palabras que no existen? No, hay palabras que regularmente el ser humano las va adoptando, ¿sí? Pero todavía no se encuentran aceptadas por la RAE. Por lo tanto, no aplicaría técnicamente bien el uso de un prefijo y de un sufijo al no encontrarse todavía adaptadas a la aplicación de la misma. Pero, por ejemplo, vamos a utilizar la raíz léxica, o sea, la palabra novia. Y a esto le vamos a agregar un prefijo y un sufijo, pero uno a la vez. Pero primeramente necesitamos nosotros saber cuál es el significado de la palabra novia. O novio. Pueden utilizarlo tanto en masculino como en femenino. Novio o novia es una persona con la que se tiene una relación sentimental, ¿sí? Ahora, si yo agrego el prefijo ex nos dice algo que ya significa algo que ya no es. Entonces, yo formaría la palabra exnovia, ¿sí? Una persona con la cual yo ya no tengo una relación sentimental, ¿sí? Si ustedes se fijan, crea una nueva palabra y tiene un sentido completamente diferente del que había en un principio al que ahora tiene. Novia o novio, persona con la que se tiene una relación sentimental.
exnovio, exnovia, una persona con la que ya no se tiene una relación sentimental. ¿Hay un cambio? Claro que lo hay. Y ahí nosotros formaríamos una nueva palabra. La palabra exnovio, exnovia. Pero por ejemplo, si yo agrego el sufijo illo o illa, formaría la palabra noviecilla. ¿Qué es una noviecilla? Sigue siendo una persona con la que se tiene una relación. Su significado como tal no cambia, solo cambia en el sentido gramatical, o sea, en el sentido de la escritura. Pero el significado de novia a noviecilla técnicamente no cambia. Y digo técnicamente ¿por qué? Porque muchas veces nosotros utilizamos los adjetivos valorativos o los sufijos calificativos, como en el caso de los diminutivos, para decir que es una persona a la que pues tiene una relación pero no se le da la importancia. Aquí no aplica la definición que nosotros demos o cómo se utiliza en la práctica, ¿sí? La palabra novia, persona con la que se tiene una relación sentimental. Una noviecilla sigue siendo una persona con la que se mantiene una relación sentimental. En el caso del prefijo ex, es una exnovia o exnovio, persona con la que ya no se tiene una relación sentimental. Por lo que si hay un cambio, ¿sí?, en el significado de novia a exnovia. Y no hay cambio de significado entre novia y noviecilla. Eso es lo que nos permite a nosotros identificar qué es un prefijo, nos lo dice el mismo pre, y el sufijo que va después. Pero vamos poniendo otro ejemplo. Vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra limitado. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra limitado? Bueno, la palabra limitado, sin utilizar morfologías o derivaciones de la misma palabra, a algo que tiene un límite. No, cambiémosle, busquemos más palabras con las cuales nosotros podamos definir esto. Limitado, algo que tiene un tope, algo que tiende a acabarse, ¿sí? Algo que no es para siempre. Pero, por ejemplo, si yo le agrego el prefijo y, que últimamente, por la terminación en la lengua, se utiliza como i, pero es in, ¿sí? Entonces yo formo la palabra ¿qué? Ilimitado. Algo que no tiene fin, algo que nunca se va a acabar, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, yo formo una nueva palabra y cambia completamente el sentido y el significado de la misma. Mi plan de datos es limitado, o sea que tiene un tope. Mi plan de datos es ilimitado, o sea que no tiene un tope, no se acaba. Pero si en comparación yo le agrego un sufijo, mi plan de datos es limitadillo. O sea, que se acaba. ¿Sí? ¿Hay diferencia en el significado de limitado a limitadillo? No, no hay diferencia. ¿Sí? Pero lo importante es que aquí solamente adquiere sentido gramatical, o sea, en la escritura, mientras que con los prefijos tiene un sentido de significado propio. Y ya nosotros vamos a encontrar que existen diferentes tipos de sufijos. Tenemos los sufijos apreciativos, que son los aumentativos, los diminutivos, ¿sí? Incluso sufijos peyorativos. Luego tenemos sufijos flexivos de género, en el que cambio la A por una O y ahora es masculino o femenino, ¿sí? Hay diferentes tipos, sobre todo de sufijos vamos a encontrar más. Aquí lo importante es que nosotros primeramente identifiquemos
¿Qué es el prefijo? ¿Dónde va? ¿Y cuál es su significado? El sufijo, ¿dónde va? ¿Y cuál es su significado?